vamos a hablar de un libro en particular. Okay. No vamos a hablar de un libro en particular, sino vamos a hablar de una serie de eventos en particular y vamos a hacer la diferenciación entre la deportación y en este caso el exilio. Luego en el transcurso del desarrollo de la clase vamos a hablarlo, ¿ya? Voy a retomar un poco el tema histórico y para que tengamos una idea presente. Y eso lo hemos discutido hasta la saciedad, Israel se divide el reino, está Roboam y Jeroboam. Roboam, en este caso, de la descendencia de David, Salomón, y en este caso Roboam. Y Jeroboam fue uno de los sirvientes del rey Salomón que había sido exiliado por diferentes hechos en Egipto y luego regresa. Se divide el reino y se le conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoce como el reino de las 10 tribus, que estaba aquí siendo guiado por Jeroboam y su familia. Y el reino del sur se le conoce como el reino de las 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que estaba siendo guiado por la casa de David. Si usted ha hecho la tarea, notará algo en particular. Gracias por lo que ya la enviaron. Perdóneme si no la hago por recibido, pero ya creo que recibí 2 o 3 tareas. Gracias. ¿Para cuándo es la tarea de libros históricos? Es para la otra semana. Si usted ya la envió, desde por ya bien pagado. Regresando al punto. Si usted hizo la tarea, se da cuenta que los reyes del norte fueron los reyes que hicieron más perversiones, más cosas malas. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo hizo su padre, etc. Ese es un lenguaje cotidiano que utiliza la Biblia. Número uno. Número dos, a diferencia de los reyes del sur, que los reyes del sur, que en este caso sí usted puede sacar algunos vestigios de reyes que trataron de hacer lo correcto. Entonces, si usted ha hecho la tarea, se va a dar cuenta que Reyes del Norte no va a encontrar un rey bueno. ¿Ya? No hay uno solo bueno. Entonces, yo no se lo iba a, o sea, se lo he dicho ahorita, ¿ya? Pero yo sé que quería que usted lo descubriera. No hay un rey bueno, todos hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque en algún momento todos hicieron el adjetivo de construir imágenes para idolatrarlas, rendían culto a dioses paganos, hacían, llamémosle así, en alguno que otro ritual o sacrificio sumamente oscuro, a diferencia de los reyes del sur que podemos mencionar, sí reyes que hicieron lo bueno. Y quizás los más renombrados está Josías, porque fue el que descubre la ley y luego involucra a todo el pueblo para que lea y practique la ley. No me equivoco, la memoria no me falla, Josías fue el que instituyó un ayuno nacional, llamémoslo así, con la finalidad de rendir o por poder pedir perdón a Dios. Por ahí aparece otro hombre llamado Ezequías, que dice la Biblia, y la Biblia enseña que Ezequías pues había hecho las cosas bien, al extremo de que un día se le tocó la puerta y la muerte había anunciado. Y va y le dice a Dios, recuerda lo que yo he hecho. Entonces, obviamente, mal o bien tenía un testimonio al cual decirle, Señor, yo he hecho las cosas bien. La Biblia enseña que Dios le dio una oportunidad y le extendió 15 años de vida, si la memoria no me falla. Ahora, lo menciono porque el final para ambos reinos fue el mismo, ¿ya? La división del reino del norte y el reino del sur, el final fue el mismo. Fueron sitiados. La palabra sitio es que los rodeaban, no permitían que ingresase alimento, ni mucho menos que no ingresaba nada y no salía nada. 1, 2. Y cuando los sitiaban, literalmente, no quiero sonar espiritual, pero es que eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Te sitia y no ingresa nada y no sale nada, ¿ya? Luego de eso le pasó, insisto, al reino del norte y al reino del sur. Luego de eso, obviamente, era tanta la necesidad que comenzaban a caer los pueblos y vamos a tocar unos pasajes relevantes. Posteriormente a eso, los pueblos terminaban rindiéndose y muchos de ellos morían a filo de espada. Una de las curiosidades importantes que hay es que en el exilio, cuando los sacan y precisamente fueron sacados por el rey Nabucodonosor hacia Babilonia, curiosamente, él no sacó a cualquier personaje, ¿ya? No sacó, perdónenme, a los personajes que no tenían hogar, a la gente con necesidad, no, sacó a príncipes, a gente de linaje, a gente importante, a sacerdotes. Entonces, por ahí vamos a ver algunos aspectos. Entonces, vengamos y primero toquemos que no hay mucho que decir en cuanto a la invasión que hizo un rey al reino del norte, donde lo sitió. Y hay una curiosidad en ese tema.
viene, los sitia, llamémosle así, los conquista y los saca. Y luego permite que otros pueblos habiten en ese lugar. Y ya vamos a tocar una cita bíblica. Solo voy a traer la Biblia, permítanme. Ok. Si gusta, tenemos todos el material. Y vamos a la página número 47, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Mi hermano Saúl me apoya con la compartición de pantalla para poderlo hacer. Ahí está, ya pasó. Gracias. Primero tocaremos el tema de ese evento, y que en este caso son lo que le pasó al Reino del Norte. No olvide que en este momento de la historia habían diferentes reyes que tenían importancia o relevancia, y en este momento el rey asirio, que en este caso está en la Asiria, en la actualidad Asiria geográficamente hablando está en la zona norte de Israel. Entonces es uno de los países limítrofes con Israel, colindante con Israel. Entonces la Biblia enseña que hubieron dos acontecimientos importantes a los cuales le denomina la deportación. Segunda de Reyes, capítulo 15. Si alguien, si gusta para avanzar, apóyenme con la lectura. Segunda de Reyes 15, 29. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Lo encontraron? Amén, pastor. Gracias. Lo escuchamos. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Ahí está, ahí no hay donde perderse. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y dice que comienza a tomar cautivos a todos, y se los sencillo, los llevó cautivos ¿a dónde? A Asiria. Entonces a eso se le conoce. Deportación implica los toma del lugar de origen. Es bien diferente a lo que conocemos el concepto de deportación. Porque en la actualidad usted y yo conocemos como la deportación es que en el lugar donde usted está, donde usted no tiene su documento de regla, lo regresan al lugar de origen. Pero aquí es bien diferente. Aquí del lugar de origen lo toma usted y lo lleva a un lugar donde usted no pertenece. Entonces, más o menos así lo manejan. Y a diferencia de exilios, cuando lo sacan de su lugar y lo mantienen fuera de ese lugar por un largo periodo. Ya vamos a ver que existen dos exilios históricamente hablando en la casa de Israel, pero ahí usted, si usted gusta, históricamente subraye su Biblia, y a eso se le conoce como la primera deportación del Reino del Norte. Y el segundo pasaje que quiero que me apoyen es Segunda de Reyes 17 del 5 y 6. Segunda de Reyes 17, 5, 6. ¿Alguien me ayuda? Amén. Por favor, hermano. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Harbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Vaya, ahí está sencillo. Segunda deportación, ¿ya? En este caso, en los reyes, en la época, decía que en la época de un rey llamado Peca, rey de Israel, cuando habla de Israel, no olviden, no está hablando del Israel que conocemos geográfico, las 12 tribus, está hablando de los reyes del norte, los que se llevó Jeroboam. Y en este caso ya había otro rey llamado Oseas, que se lleva nuevamente otro rey de Asiria y se lo llevó la segunda cautividad. Ahora bien, hay una curiosidad que quiero que mencionemos. Permítanme. Ahí hay unas citas bíblicas que las puse. Crónicas, estamos hablando de reyes. Dice que Crónicas habla de la deportación de los reyes del norte. Y en Crónicas lo menciona en 3 ocasiones. Y le voy a leer la cita bíblica que aparece ahí
Si usted gusta, después la busque en su Biblia para avanzar. Dice que los descendientes de Joel en línea recta fueron Semaías, Gob, Simi, Micaías, Reías, Baal y Beera, jefes de los Rubenitas, la tribu de Rubén, parte alta de Israel, que fueron llevados cautivos por Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Reyes y crónicas mencionan ese acontecimiento, que Asiria toma cautivos a los hebreos hacia y los lleva hacia Asiria. Número 2, según el Crónicas 5:22, muchos enemigos desaparecieron porque la guerra era Dios y se quedaron ahí en aquellos lugares hasta la época del destierro. Hago la aclaración, es lo que le mencionaba. Es una curiosidad. Los llevan y en la tierra se supone, hay una teoría que es la tierra vacía, que la tierra de Israel, precisamente de la tierra de Rubén, de Neftalí, quedó vacía. Y mientras queda vacía la tierra, porque obviamente se los habían llevado cautivos, otras naciones cercanas, incluyendo asirios, llegaron y poseyeron la tierra. Primera de Crónicas 5:26-17. Por esta razón, el Dios de Israel incita a Pul, rey de Asiria, es decir, a Tiglat-Pileser, quien desterró a los rubenitas, a los gaditas, ya a la media tribu de Manasés, y los llevaron a Alad, a Jabor, a Ará y al río Gozán, donde están hasta el día de, obviamente hasta el momento que se escribió. Note la intervención, algo llamado soberanía. Asiria no invade Israel, entonces Israel del norte, solo por invadirlo, sino que era parte de los juicios de Dios para con los hebreos. Entonces, obviamente, hay una deportación de los reyes del norte, que es lo que hemos estado viendo. Hay una curiosidad, que la Biblia no da mayor énfasis en los reyes del norte, a excepción de reyes, ¿verdad? Pero en Crónicas ya no te habla de los reyes del norte. Solamente te habla de los reyes del sur, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en este caso, Israel del norte tuvo dos etapas importantísimas. Quizás pudieron haber habido más acontecimientos relevantes, pero dos etapas importantísimas que marcaron en este caso ese evento: la deportación, es decir, sacados de su tierra y llevados a tierras ajenas o a pueblos lejanos. Quiero que veamos esto. Segunda de Reyes 17, el 24 al 30, ahí lo tienes, se lo voy a leer y quiero hacer énfasis en esto. El rey de Asiria llevó a la gente de Babilonia, Cutá, Abá, Amad y Sefaramín, y la confirmó en las ciudades de Samaria, en los lugares de los israelitas, y así tomó posesión de Samaria y vivió en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto al Señor, cuando comenzaron a establecerse, les mandó el Señor leones que mataran a algunos de ellos. Fueron entonces a decir al rey de Asiria: la gente que ha llevado a la ciudad de Samaria para que se establezcan ahí no conoce la religión del Dios de ese país, y por no conocerla, él les ha mandado leones para que los maten. Así pues, el rey de Asiria seguramente dijo: enviad a alguno de los sacerdotes que trajisteis cautivos para que vayan a vivir y les enseñe la religión del Dios del país. Entonces, uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria se estableció en Betel, les enseñó a rendir culto al Señor, pero cada nación se hizo de su propio Dios en las ciudades donde habitaban y lo puso en los santuarios de los lugares altos que había construido a los samaritanos. Note, no es un pasaje solo por ser un pasaje. Note lo siguiente: se llevan cautivos a los hebreos del reino del norte. Por eso le decía la teoría de la tierra vacía. Y luego de eso, la pregunta: ¿y qué pasó? Bueno, el rey de Asiria comenzó a traer gente. Y oiga lo que menciona, gente de Babilonia. Y curiosamente, no olvide que en ese momento histórico de la época, Babilonia no era un país, no era un imperio, perdón, no era importante, era un país más, ¿ya? Y comienza a mencionar algunos pueblos o lugares de los cuales él trajo gente. Los asienta en la gente con la finalidad que formaran nuevos pueblos, nuevas tribus y quizás una nueva nación. Pero Dios, en su misericordia, suena raro y extraño, permitió que leones llegaran y destruyeran a esa gente. Y luego se le fue a contar al rey de Asiria: esto está pasando. El rey de Asiria fue sencillo: traiga un sacerdote, que ese sacerdote vaya y enseñe a la gente a que Dios van a adorar.
Nótese que el rey asirio no estaba muy preocupado por el tema de la religión o no le interesaba que Dios se adorara. Él quería que todo estuviera en orden. Luego de eso se dan cuenta que no importaba la gente, el líder que mandara, la gente siempre terminaba levantando dioses ajenos y comenzaba a adorar a otros dioses. Entonces, eso fue lo que sucedió en el Reino del Norte. Que el Reino del Norte, después de ser sacados los hebreos, fue invadido por otras tierras, ¿ya? Por otros pueblos, perdón, fue invadido por otros pueblos y esos pueblos comenzaron a adorar otros dioses, Dios les envió leones y aún así siguieron adorando otros dioses. Entonces, quiero que yo no les voy a pedir fecha, pero probablemente en el examen les explique cómo funcionaba, cómo fue la deportación del Reino del Norte. Y usted me va a decir, fueron 2 eventos, o sea, 2 deportaciones, ni le voy a pedir cita, porque no le voy a mandar a que se lo aprenda. Usted subrayalo en su Biblia y me va a explicar eso. Lo que le menciona la teoría de la tierra vacía, ¿ya? Fueron llevados, y es pregunta de examen, esa la voy a hacer. Fueron llevados y trajeron otros pueblos para que habitaran la tierra. Esos pueblos comenzaron a servir a sus dioses. Dios les envió leones, traen un sacerdote hebreo para que les enseñase, pero aún así seguían sirviendo a sus dioses. Entonces, más o menos así funcionó la deportación de los reinos del norte. Ahora veamos la deportación. Antes que entrar a la deportación del reino del sur, quiero que vayamos a la página 47. En la página 47 de la introducción, esa no la había tocado, la quiero mencionar. Yo creo que todos la tenemos. Dice, los israelitas se convirtieron en una nación bajo Dios cuando Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto por medio de lo que se le conoce como las 10 plagas o en algún momento las 7 plagas más los 3 juicios. Estos destruyeron la ciudad y permitieron el éxodo o la salida de los hebreos hacia la tierra de Israel. Antes de su muerte, Moisés anunció bendiciones y maldiciones sobre los israelitas. Nótese que nada sale de la manga de la camisa y se recuerda que la vez pasada estuvimos haciendo una cita bíblica en este caso de Reyes, si no me equivoco, cuando Dios hizo algunos juramentos a Salomón. Pero hoy quiero que vayamos un fundamento más atrás. ¿Alguien me acompaña y me ayuda con Deuteronomio capítulo 28 del versículo 36, por favor, y el 41? Deuteronomio 28, ¿alguien me ayuda? Amén. Del 26. El 36, perdón, y el 41. Deuteronomio 28, 36, 41. Y póngame atención en esa parte. Ok. 36. Jehová te llevará a ti, al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Ok, note lo siguiente, la profecía era clara. Vas a ir a servir a reyes, a naciones que tus padres nunca sirvieron. Pregunto, ¿en qué momento los hebreos habían servido a los asirios? En ningún momento. Y eso aplica no solamente para los reinos del norte, sino también para el reino del sur, porque tampoco en algún momento determinado los hebreos sirvieron a los babilónicos. Y luego dice, y tus hijos van a estar ahí, crecerán ahí. Y no olvides que hubo una generación en los famosos 70 años que estuvieron en el cautiverio, los reinos del sur, una generación que nace, en este caso, en el exilio. Ayúdeme con siempre Deuteronomio 49, 57, perdón, siempre Deuteronomio 28, pero del 49 al 57. Del 49. Ok. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado,
y comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con el que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por haberle quedado nada en el asedio y en el puro con el y en el apuro con el que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros planta, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Gracias, hermano. Resúmalo en una idea. Te vas a terminar comiendo a tus hijos. En eso resúmalo. O sea, no es por casualidad, no es. A veces predicamos sobre la bendición de la obediencia y las maldiciones. No, es que es un tema profético. ¿Alguien me ayuda con Reyes 6, 24 al 29, por favor? Reyes, Segunda de Reyes, perdón, 6, 24 al 29. Estamos dándole fundamento. Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. Ya tenemos claro, Deuteronomio, Moisés profetizó sobre qué consecuencias, y no es como los profetas, no, le dijo claramente, te vas a terminar comiendo tus hijos. Amén. Ok, ayúdeme ahí, hermano Julio. Del 6 al 24. Sí, no, Deuteronomio capítulo 6, del 24 al 29. Oh, Deuteronomio. No, Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes 6, 24 al 29. 6, ¿verdad? Sí, 6, del 24 al 29. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, de acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dijo: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Ok, le voy a leer gracias, hermano Julio. Le voy a leer Lamentaciones 4:10, que es la cita que aparece ahí. Las manos de las mujeres piadosas, o sea, no está hablando de mujeres malas. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, dice el 11, y derramó el ardor de su ira, y se encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Para él. Era el cumplimiento de la profecía. Entonces, estamos hablando que el tema de las invasiones, el tema de la deportación y el tema del sufrimiento de Israel no fue casualidad. Fue un cumplimiento de una profecía que, si bien es cierto, no necesariamente es el cumplimiento de la profecía que vemos cuando Dios le habla a Salomón, sino la profecía original es cuando Dios habló por medio de Moisés. El tema de Salomón, que lo vimos hace un par de días atrás, solamente era una confirmación. Por si se te había olvidado, te lo voy a recordar. Entonces, note que la esencia de la profecía es: vas a ser tan extremo que te terminas comiendo a tus hijos. Y esa profecía tuvo cumplimiento en las dos citas bíblicas que hablamos, cuando fueron invadidos
fueron sitiados y al extremo de que tuvieron que alimentarse de sus propios hijos. Entonces, muy fuerte, muy doloroso. Pero era parte de lo que le aconteció a Israel y precisamente al reino del norte a causa de haber abandonado a Dios. Ahora, en cuanto al reino del sur, se le conoce en este caso como él tuvo 3 deportaciones. Fue diferente. La primera deportación fue en el 598 a.C. durante el reinado de Joaquín, y ahí aparece la cita. No la vamos a leer, ya leímos aquella, pero porque si la leemos en este caso no avanzamos. Pero yo, si usted lo quiere dejar como dato autodidáctico que usted aprende y tenga una claridad en cuanto a las deportaciones, le invito a que lo lea y subraye en su Biblia, y si quiere póngale primera deportación, Reino del Sur, segunda deportación. Y luego la segunda deportación, en la primera deportación hay un rey que se llama Joaquín. Nabucodonosor lo toma y deja a otro llamado Sedequías, perdón, ahí está mal escrito, como rey de Israel. Luego en la segunda deportación, este rey se levantó contra Babilonia. Nabucodonosor asedia nuevamente Jerusalén, la castiga. Estoy hablando de los reinos del sur, abajo, en la parte baja. Entiéndase, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y el rey y los oficiales, dice el pasaje, que escapan y se dirigen hacia el Valle Jordán. Luego los atrapan las tropas babilónicas y lo llevan ante Nabucodonosor, quien juzga al rey, y los hijos son degollados, y él, después de ser cegado, es deportado a Babilonia. Note que en la primera, el rey Joaquín literalmente fue quitado de su trono y pusieron a un rey diferente. Ese rey, en este caso, literalmente en la segunda deportación se rebela contra Nabucodonosor. Voy a hacer una aclaración. En los reinos del norte fueron invadidos por los asirios. En los reinos del sur ya no son los asirios, son los babilónicos. La primer evento fue Reinos del Norte. No fueron eventos simultáneos. Históricamente el primer evento fueron los Reinos del Norte, y el segundo evento, Asiria había perdido poder. Habían tomado poder los babilónicos, y los babilónicos eran los que ejercían presión. Degollan a los hijos de este rey frente a ellos, a él le sacan los ojos y luego lo llevan cautivo a Babilonia. Y en la tercera deportación, en este caso dice que había un general llamado Nemusaram, jefe de las tropas de Babilonia, dirige una segunda deportación de la población, y dice que de aquí en este momento es donde destruye el templo y robó todos los utensilios del templo. Se le conoce como la tercera deportación, que fue aproximadamente, aclaro que las fechas son aproximadas, 587 y 586. Y ahora, esto sí quiero que veamos, fíjense. Dice segunda Deuteronomio, es la cita que veíamos: Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Es la cita que leía mi hermano. Gente fiera de rostro, que no va a tener respeto al anciano, tampoco perdonará al niño, si te da todas tus ciudades y toda tu tierra. Y se le conoce como el cumplimiento de esa profecía a Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén, la quemó, destruye el templo de Salomón, luego saca a todos los hebreos hacia Babilonia, pero quedaron atrás los pobres, la gente pobre quedó atrás. Y oiga lo que dice el Deuteronomio, la cita que leía mi hermano: vas a ser arrancado de la tierra, la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te va a esparcir por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Esa cita aparece en Deuteronomio 28, 63 a 64. Y quiero que esto sí me encantan cómo lo aparece ese mapa conceptual. Vea el mapa conceptual que se encuentra en la página 49. Note, línea verde, cuando en este caso los hebreos eran esclavos, en Egipto. En este caso, la línea amarilla es cuando los hebreos ya estaban en libertad y estaban bajo lo que le conoceríamos como un gobierno teocrático. Dios gobernaba a los hebreos. La línea celeste es cuando los hebreos, en este caso, viven bajo la monarquía e independencia. Entonces ellos son independientes, no han sido invadidos. Y la línea roja, a eso se le conoce en este caso como la conquista de los babilónicos. Y
Eso estuvo durante el exilio 70 años. Los israelitas vivieron fuera de Babilonia. Entonces, esa línea roja que usted ve ahí representa los 70 años que vivieron los hebreos en el exilio cuando estuvieron gobernados, ya vamos a decir, bajo el imperio babilónico. Ahora bien, todo imperio tiene un final. El imperio babilónico fue un imperio glorioso, históricamente hablando. Babilonia queda en hoy lo que se conocería como actualmente como Irak. Solo voy a dar un dato histórico. En la época más floreciente de la dictadura de un hombre que todos quizás ya habrán escuchado, llamado Saddam Hussein, él dijo que iba a hacer renacer la antigua Babilonia. Y en el Apocalipsis y muchos religiosos extremistas comparan Babilonia como la gran ramera, como el máximo de los pecados y todo lo demás. O sea, no voy a entrar en polémica. Pero, insisto, Saddam Hussein sí él se atrevió a un discurso a decir que él iba a hacer renacer la antigua Babilonia. La antigua Babilonia, pues obviamente fue destruida y históricamente hablado fue destruida bajo un pueblo llamado persa. Página 49, la parte final dice, el emperador persa Ciro conquista Babilonia y se convirtió en la persona más poderosa del momento, obviamente, ya. Había caído Nabucodonosor. Esto lo vemos en Daniel, se recuerda esa parte de Nabucodonosor gobernando el mundo en ese momento. Y Ciro fue el que permite que los hebreos regresen de su exilio. Entonces, no olvide que la línea roja representa 70 años. Esos 70 años fueron los que pasaron los hebreos en la casa allá en Babilonia. Pero Ciro, bajo el reinado de los persas, permite que regresen. Veamos otro cuadro que me interesa. Venga para abajo. Perdón, era un zancudo. En este cuadro me interesa porque ya, nótese que aparte de lo que veníamos hablando, que en este caso la línea roja, que fueron el periodo de los 70 años que los hebreos estuvieron en el exilio, aparece la línea moradita y que representa el regreso de Israel y que se convierten en una especie de provincia bajo la cobertura del imperio persa. Y si bien es cierto, ese periodo fue brevemente corto, es más grande que el periodo del exilio. Se considera que estos periodos representan un promedio de 200 años, que fue el periodo en el cual gobernó el imperio, en este caso persa. Regreso al punto. La pregunta la hacía la semana pasada. ¿Por qué Israel nunca más volvió a tener rey? Era porque Israel había perdido la autonomía de una nación. El Israel como nación, con gobierno, con una monarquía independiente, la perdió. Entonces Israel se había convertido, según la línea morada del tiempo, en una especie de colonia del imperio, en este caso persa. No olviden, caen cautivo con los asirios en la parte norte, luego los babilónicos invaden, se los llevan, están 70 años, que representa la línea roja, y luego la línea morada representa que Ciro permite que regresen y estuvieron siendo gobernados por los persas durante 70 años. Y la vez pasada, aquí me quedo porque aquí me quedo en una pausa. Esto no es bíblico lo que yo les voy a contar, más si es histórico, claro, ¿ya? Porque esto representa lo que nosotros le conocemos como los 400 años del silencio de Dios. Lo que en algún momento hemos hablado de que fue el momento que Dios cerró el canon bíblico por medio del último profeta que reconocemos, que es Malaquías. Pero históricamente los persas cayeron y se levantó un nuevo imperio. Y ese imperio fue el imperio griego, comandado por, en este caso, Alejandro Magno, quien conquistó el imperio persa. Y nuevamente los hebreos, dejan de ser colonia persa y se convierten en una colonia ¿qué? Griega. Para que entendamos un poco el tema de las colonias. Todavía en las épocas de los años 40, 60, creo que fue hasta los años 80, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, que fue el equipo de vencedores, todavía tenían algún dominio o poderío sobre ciertas naciones que habían conquistado durante la Segunda Guerra Mundial. Y a eso le llamaban colonias.
Una de las curiosidades que me da a mí es que, por ejemplo, Francia, que fue uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, él tenía muchas colonias en países africanos. Voy a hacer una aclaración. La Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, tuvo una relevancia importantísima en Europa y parte de Asia, la Segunda Guerra Mundial también se luchó en parte de África, porque los alemanes también dirigieron sus tropas hacia la zona sur, que entiéndase la parte baja de África, y comenzaron a invadir África. Entonces, obviamente, llegan los aliados, que en este caso sería Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, pero precisamente en África estuvo solamente Francia e Inglaterra, o Gran Bretaña, perdón. Entonces, ellos, cuando se termina el tema de la guerra, mantienen esas colonias. Países que literalmente habían perdido su autonomía, países que dependían de lo que pasase. Uno de los países más relevantes que fue el tema de Sudáfrica. Yo no sé si ha oído hablar de Sudáfrica, con un hombre, en este caso, que se convirtió, llamémoslo así, en un eslogan, Sudáfrica en el mundial. Se me escapa el nombre de este personaje que se convirtió en un libertador que estuvo preso durante toda su vida, como un preso. Mandela. Mandela. ¿Perdón? Mandela. Ok, gracias. Nelson Mandela. Entonces, en ese momento de la historia había algo que se llamaba segregación racial, que significaba que había gente de color y gente blanca. Pero ¿por qué había gente blanca? Por la misma razón que Sudáfrica era una colonia, literalmente, en este caso de Gran Bretaña, si no me equivoco, la memoria no me falla, ¿ya? Entonces, ¿perdón? Era inglesa. Ok, gracias. Entonces, por eso se le conoce como la segregación racial. Entonces, con Nelson Mandela, llamémoslo así, fue una, si bien es cierto, se creía que había una independencia, era una independencia limitada. Tenían la soberanía, dependía de Gran Bretaña. Entonces, así como eso, le pasó en este caso a los hebreos. Los hebreos no eran independientes. Los hebreos perdieron su independencia literalmente el día que recibieron la primera invasión por los asirios. Y dejaron de ser independientes, y con los griegos se convirtieron en una colonia, perdón, con los persas y con los griegos. Note, también seguimos en la línea comparativa, en la línea azul, tenemos al imperio griego. Note que la línea roja representa el imperio babilónico, que fueron 70 años. La línea morada representa el imperio persa, que fueron 200 años. Y la línea celeste o azul representa al imperio griego, que fue comandado por Alejandro Magno, que duró 200 años, que hago la aclaración. No significa que Alejandro Magno estuvo los 200 años al frente, sino fueron los primeros 30. Quiero ver, Alejandro Magno de vida estuvo, si no me equivoco, menos de 40 años muere. Entonces Alejandro Magno estuvo como 7 años en el poder. Pero obviamente, antes de que cayera el imperio griego, obviamente Alejandro Magno ya había muerto, y luego se levantó un nuevo imperio. Y ese nuevo imperio, en este caso, es el imperio ¿qué? De los romanos. Los romanos. Los romanos derrotan al imperio griego, llegan al poder y se convierten en una fuerza dominante. Y luego eso, los griegos, los hebreos habían sido colonia persa, se convirtieron en colonia griega, y hoy eran colonia ¿qué? Romana. La Biblia, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Precisamente, ayúdenme. Hebreo. Hebreo, griego y latín, Árabe. entiendo. O arameo. Ok. Hebreo, porque era la lengua natural, la lengua madre. El arameo, porque era una especie de dialecto, y hay algunos vestigios del libro de Daniel que fueron escritos en arameo. Y el griego, ¿por qué? Porque una de las grandezas del imperio griego fue que ellos llegaron, y ellos literalmente, la técnica que utilizaron no fue una técnica de golpe, de fuerza, de aniquilación, a diferencia de los demás pueblos. La técnica que utilizaron los griegos es enseñarte su alfabeto o su lenguaje, ¿ya? Te enseñaron su cultura, y fue tan importante esa enseñanza que en el Nuevo Testamento se cree que los personajes que aparecen ahí
tenían la facilidad de poder hablar en hebreo, que era su lengua natal, y en griego. Por eso es que le mencionaba. El griego, literalmente, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Entonces, alguien lo mencionaba de la siguiente forma. Dios utiliza el griego porque el griego no solamente se manejaba en Israel, llamémoslo así. El imperio griego había consolidado en aquel momento parte de los mundos conocidos y había dejado esa semilla llamado el alfabeto griego, el lenguaje, ¿ya? De repente usted ve, vamos, lo invitamos al hermano de la iglesia Alfa y Omega. Qué bonita, pero el alfa y la omega es el A y la Z para el lenguaje, para nuestro abecedario, me decía. Para el alfabeto griego, el alfa, perdón, representa la primera letra, perdón, del alfabeto griego, y la omega representa la última letra del alfabeto griego. Corríjame, hermano Saúl. No, está bien. Ok. Entonces, lo Pastor, menciono porque... una pregunta. Pero entonces el latín, porque yo tenía entendido que los romanos tenían la Biblia en latín. Eso fue traducción de ellos. No. El latín, los romanos, el léxico que utilizaron los romanos fue el latín. El latín hoy en la actualidad ¿Perdón? Fue una traducción nada más de la Biblia. Correcto. Entonces los romanos solamente, bueno, utilizan el lenguaje latín. Hoy en la actualidad se le conoce como una de las lenguas muertas. Y le voy a aclarar que también a los hebreos, a ese lenguaje hebreo se le considera una lengua muerta en algún momento de la historia. Y es la única lengua muerta que ha vuelto a renacer. Ahora, regreso con el tema del latín. El latín, hoy en la actualidad se le considera una lengua muerta porque era hablado en el Imperio Romano. Era como lo que hoy llamaríamos el inglés ya. Una lengua internacional. Y ellos, allá por el año 360, si no me equivoco, cuando el Estado se une con lo que se le conoce como iglesia, entonces en ese caso, ellos las traducciones las comienzan a traducir en latín. Entonces yo no tengo vestigio de eso, pero dicen, a mí no me crea, tal vez usted oyó de sus abuelos, que antes las misas los sacerdotes la daban de espalda y la daban en latín. Entonces hay algunos libros con orígenes de palabras en latín, que por ejemplo yo he leído más de un libro con orígenes de palabras en latín, que llaman así el significado original, le llaman algunos, ¿ya? Entonces la Biblia no fue escrita en latín. El latín es una de las tantas traducciones a las cuales, valga la redundancia, fue traducida la Biblia. Y obviamente fue traducida al latín por lo que estamos viendo, por el tema de los romanos. Los romanos manejaban ese léxico. Pero el léxico que tuvo, el lenguaje que tuvo predominancia en la época, no fue el latín, sino que se siguió conservando el lenguaje griego, la lengua que habían aprendido. Porque regreso, si algo hicieron bien los Alejandro Magno y todo ese imperio, fue enseñar el alfabeto, ¿verdad? Para usted y para mí es lo más normal, pero perdónenme, en aquella época, o sea, estamos hablando de hace más de 2000 años, no había alfabeto, ¿ya? Pastor, Hola. pero también un dato importante, yo creo que eso todavía fue mucho más adelante en cuestión de tiempo, porque en la reforma de Martín Lutero ahí representa, y una de los cuestionamientos que él hace es de que la Biblia no le es permitido leerla al pueblo porque está en latín todavía a esa fecha, pues, y era que la Iglesia Católica sí la tenía, pues. Sí, porque no olvide que la reforma, si no me equivoco, fue en el siglo V, corríjame por ahí. Sí. Pero cuando se une el Estado con la Iglesia, allá por el 300, que sería como el siglo III y medio, entonces la Biblia la traducen a latín. Y regreso, y obviamente en la reforma, porque Martín Lutero fue una de las cosas que más criticó y señaló, fue ese tema. No se les permitía al pueblo común, llamémoslo así, leer la Biblia. Pero insisto, la Biblia que ellos tenían era una Biblia de latín, ¿ya? En latín. Entonces, y es curioso ese tema, fíjese, porque la primera Biblia que se imprime fue en la imprenta de Gutenberg, si no me equivoco, o Gutenberg, corríjame. Y la que se imprimió, perdóneme, fue en latín, o sea, no fue en castellano, no fue en otro idioma, fue en latín, ¿ya? Porque si bien es cierto, insisto, el latín fue una lengua predominante,
pero fue una lengua predominante después. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, pero después el latín. Ahora, es una lengua muerta en la actualidad. Ningún estado, país, nación habla latín como lengua, nacional, utilizar ese término. Nadie habla latín. Sí, habrá encontrado mucha gente que todavía domina el latín, pero se está quedando rezagado. O sea, por eso le conocen como una lengua muerta. Y, ¿cómo se llama? Las mayores, ya me voy a decir, las mejores traducciones de la Biblia se hacen no olvide que las Biblias no se traducen de la más actual, se traducen de los manuscritos originales. Y ya me voy a decir, las Biblias más confiables, ya le doy la palabra, hermano Alberto, se traducen del lenguaje original, que sería el griego, no el latín. Hermano Alberto, ¿le escuchamos? Hermano, en Ciudad de México todavía hay una iglesia católica que da la misa en latín. Es la única que queda. Y es lo que decía mi hermano Pedro. Nótese lo siguiente. Se imaginará el sacerdote dando la misa con que no nos entienden a nosotros los pastores, dándolo en castellano, en inglés, el lenguaje y en latín. La gente ya no habla latín, entonces no tiene ni la menor idea de qué está diciendo el sacerdote. ¿ya? Y a eso súmele que en la época de la Reforma, que decía mi hermano Pedro, a las personas no se les permitía tener una copia de la Biblia. Entonces, primero, no tenés copia de la Biblia y no tenés ni idea qué te está diciendo el personaje que está al frente, porque está hablando en un lenguaje que tú no dominas. Es bien curioso, ¿ya? No olvide que, insisto, el tema griego, a ellos se les enseñaron el alfabeto griego y un idioma que en aquel momento fue un idioma internacional. El latín fue necesario. ¿Por qué? Porque era el idioma que hablaban los romanos. Quiero bajar a la página 51. Nos quedan 10 minutos. Ya nos invadieron los romanos. Y en este caso voy a hacer un énfasis. Desde el tiempo de los babilónicos, 600 años antes de Cristo, a los israelitas nunca fueron independientes como lo fueron con el rey David, sino que fueron gobernados por otros imperios. Esta situación hizo que los judíos se resintieran y se rebelaran contra los gobiernos romanos. En consecuencia, en el año 70 después de Cristo, los romanos, bajo la cobertura de lo que en algún momento le he mencionado, un general llamado Tito Flavio Vespasiano, en el año 70 destruyeron el segundo templo. El segundo templo es lo que se le conoce como el templo de Zorobabel. No olvide que el primer templo, entiendas, el templo de Salomón, fue destruido en la tercera deportación de los babilónicos. Ahí lo acabamos de ver ahí arriba, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, ¿ya? ¿En qué deportación y quién fue el que destruyó el primer templo? En lo que le conocemos como la tercera deportación, bajo la cobertura del imperio babilónico. Bueno, regresando al punto. El segundo templo es el templo de Zorobabel y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y en este caso, los judíos fueron exiliados. Los mandaron hacia afuera del mundo, ¿ya? Y los judíos se disparcieron, se extendieron por todo el mundo. Nuevamente veamos después de la línea azul sería la línea color beige, creo que es el término correcto, o color perla, que fue el periodo, en este caso, que el imperio romano gobernó. En ese momento está ahí, nótese, donde dice año 1 después de Cristo, donde vino la cruz, y no voy a entrar en ese detalle. Jesús, todos lo tenemos claro, que Jesús nació dentro de un imperio llamado Roma. En ese periodo nació Jesús. Entonces, pero note que 70 años después de la cruz, los hebreos se sintieron incómodos con todo lo que estaba pasando, se rebelan contra los romanos y a eso se le conoce como el segundo exilio. ¿Por qué? Porque los romanos llegaron y si algo se caracterizaba en los imperios romanos era que era un imperio demasiado sanguinario. No llegaba a matar, ellos llegaban a producir dolor antes de morir. Alguien decía que hay cosas más duras que la muerte, que en este caso es el dolor, el sufrimiento. Entonces, eso era lo que hacían los romanos. Entonces, 70 años después de Cristo, los hebreos fueron exiliados por todo el mundo. Entonces, usted conoce hebreos de todo el mundo, hebreos polacos, hebreos griegos, hebreos, bueno, hay hebreos salvadoreños, por si no lo sabían. Hay judíos que tienen aquí en El Salvador y radicaron acá y acá nacieron, pero son judíos, ¿ya?
avanzo. Tenemos pocos minutos. Pastor, Hola. y es que ahí están esos, lo que usted dice, esos hebreos judíos en El Salvador, porque estos en esta, ¿cómo se llama? Para lo del holocausto. En la Segunda Guerra Mundial. Ajá, había un personaje, no sé si era vicecónsul o qué era, que le extendió cédula, les dio documentos salvadoreños y esos fueron los que lograron venirse para El Salvador, para no sé si es la guerra o es lo del holocausto, pero sí, la historia dice que hubo un personaje que extendió unas cédulas, documentos salvadoreños para los judíos y que pudieran salir de allá y pudieran ingresar a lo que era El Salvador. Era un cónsul que estaba en Polonia. No me recuerdo cómo se le conoce. Era un cónsul que estaba en Polonia. Es que ese cónsul se llama José Arturo Castellanos. Ah, correcto. Sí, Okay. No me acuerdo si era cónsul o vicecónsul. Castellano, correcto. No me acuerdo si era cónsul o vicecónsul, eso no lo tengo claro. Pero ese personaje, como muchos fueron héroes, no me recuerdo qué nombre se le ponen los hebreos, ¿ya? Pero él comenzó a extender, históricamente hablando, comenzó a extender pasaportes, llamémosle así, de salvadoreños, perdón, a judíos, como decía mi hermano Balmore, radicados en Polonia, no necesariamente en Israel, ¿ya? Y hubieron, según la historia, ese tipo recorrió parte de Europa y el lugar donde llegaba extendía, ¿cómo se llama? Pasaporte. Y una curiosidad del tema era que ese tipo no tenía autorización del Estado de El Salvador para extender pasaporte, no tenía. Entonces, por ahí he oído más de una historia donde decían que habían hebreos que tenían pasaporte y decían, soy de El Salvador, y parece risible, ¿ya? Pero no tenían ni la mínima idea dónde quedaba El Salvador. O sea, El Salvador nunca ha sido una potencia mundial, entonces, más hace 70, 80 años atrás, pues, ¿quién iba a conocer? No tenía la tecnología para conocer de dónde era El Salvador. Entonces, evidentemente, José Arturo Castellanos, no me recuerdo cómo se le llama a esos personajes, pero hubieron muchos como José Arturo Castellanos que se convirtieron en héroes para los hebreos. Entonces, hay un museo especialmente para ellos que salvaron. Dice, hay un proverbio, no sé si es proverbio o refrán de los hebreos que dice, si salvas una vida, salvas un mundo o algo así, ya, porque está salvando una generación completa. Entonces, José Arturo Castellanos, en lo personal, fue el único salvadoreño que utilizar este término. Fue un héroe en el momento de adversidad llamado Segunda Guerra Mundial. Y regreso a esa parte, porque es lo que quiero llevar. Han sido expandidos por el mundo, pero en este caso dice, y así los judíos vivieron durante casi 2000 años fuera de sus tierras, nunca fueron aceptados en su tierra, estas se convirtieron en naciones diferentes, sufrieron persecuciones, especialmente en una Europa cristiana, desde España a Europa occidental hasta Rusia. Los judíos vivían bajo condiciones peligrosas en estos reinos cristianos. La maldición, alguien le decía, la maldición de Moisés 1500 años antes de Cristo, fueron fieles en su descripción cuando mencionan lo siguiente. Y ni aún entre las naciones vas a tener descanso, ni la planta de tus pies tendrá reposo. Pues ahí te hará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza del alma. Note que es súper fuerte esa profecía. Cuando los hebreos después del año 70, después de Cristo, se expandieron por el mundo, no te lo siento. Hitler, cuando inició la persecución judía, no fue a Israel a traer los judíos. En Israel no había judíos. Hitler comenzó a perseguir a los judíos que habían por toda Europa. Porque si algo tenían los judíos es que se caracterizaban porque eran muy independientes, no sé cómo utilizar el término. Ellos se conocían entre todos, ¿ya? Habían comunidades judías. Entonces, Hitler no persiguió a los judíos de Israel porque ahí no habían. Hitler persiguió a los judíos de Europa porque ahí estaban los judíos. Cierro con esto. La línea Malía significa los pueblos judíos viviendo en Israel en un periodo autogobernado. Entiéndase, no eran independientes. La línea celeste representa al pueblo judío viviendo en periodos gobernados en el exilio por ellos mismos. Entiéndase, ellos gobernaban o vivían bajo sus propias creencias, pero en naciones extranjeras. Y el periodo rojo representa cuando Israel vivió totalmente en el exilio.
Bajo, hablo un poquito ahí del holocausto judío, siglo XX, donde yo le estoy mencionando, los hebreos fueron perseguidos por toda Europa. Y los hebreos que llegaron a Latinoamérica fueron los hebreos que venían huyendo de la persecución nazi. Y con esto cerramos para que podamos ir a lo demás. Y pues 1948, 14 de mayo, se firma la independencia de Israel y comienza lo que se le conoce como el renacimiento de Israel. Y lo voy a cerrar con esta cita bíblica, Deuteronomio 30 del 3 al 4. Dice, entonces Jehová hará volver a sus cautivos, tendrá misericordia de ellos y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando fuiste desterrado, tuvieron en las partes más lejanas que haya dejado debajo del cielo, ahí te irá y recogerá Jehová tu Dios, y de ahí te va a tomar. Cierro con esto. Se cumplió la profecía, 14 de mayo de 1948. Todos los hebreos que estaban en el exilio, entiéndase, por toda Europa, regresaron a la casa de Israel. Y por eso es que el tema, un día lo tenemos que discutir ya, el tema Palestina e Israel. ¿Quién tiene derecho? Cuando regresa Israel, habían pasado 1900 años o quizás. Obviamente había sido tomada por otro pueblo llamado los palestinos. Entonces, un día deberíamos de discutir el origen de los palestinos y por qué esa discusión entre los palestinos y los hebreos. Siendo sincero, los palestinos no son hebreos, ¿ya? Y los hebreos vienen y toman posesión de la tierra que ellos les decía, señores, esta tierra nos perteneció siempre. Y eso se dio 14 de mayo de 1948 con la declaración de independencia del Estado israelí. Después de eso han habido muchas guerras, muchas invasiones, ha habido de todo un poco. Pero Israel se ha mantenido firme porque la promesa no es de hombre, es de Dios. Con esto voy a cerrar un poquito sobre el exilio y la deportación de los hebreos y todo esto viene en examen. La próxima semana, después del examen, en el cuarto periodo vamos a hablar de Esdras y de Nehemías y luego vamos a tratar de abarcar un poquito de los libros apócrifos, que también son libros históricos, desde el punto de vista de la Biblia católica. Más que todo por tema académico. Pero voy a cerrar, voy a dejar de compartir esto. Traté de ser un poco rápido, espero usted lea, hemos escrito un poquito de la brevedad, pero si nota esas imágenes son bien importantes para que usted vea, llamémoslo así, una especie de orden cronológico de más o menos cómo se dieron los hechos. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Si no, pues cerramos la clase y compartimos el link para el tema de los dramas. ¿Qué viene para el examen? Porque la próxima semana hay examen.